Fíjese, en la comisión permanente se han abordado temas por demás interesantes. Eh, por supuesto que Martí Batres, un convencido de la 4T, eh, pues habló de lo que son los enjuagues de Claudio X González, pero salió Kenia López Rabadán, esa señora, ¿quién la nombraría? ¿Quién la nombraría representante de quienes tuvieron algún problema en la línea 12 del metro? Ahí tiene al senador Martí Batres Guadarrama. Esto dijo, y luego le tengo ahí la respuesta de Kenia López. Háganme caso, que parecía una mujer en una verdulería, con todo respeto a las personas que venden verdura. El periodista Álvaro Delgado desenmascara, desnuda a esa falsa sociedad civil que en realidad es un tejido de poderosas y tenebrosas relaciones de intereses que se reciclan en una incesante triangulación entre gobierno, órganos autónomos, organizaciones extranjeras, organizaciones empresariales, grandes consorcios económicos y falsas organizaciones de la sociedad civil. Esas redes rotan a los mismos personajes que a veces son funcionarios, a veces integrantes de órganos autónomos, a veces empresarios, a veces integrantes de la disque sociedad civil. Es un conjunto de representantes de poderosos y oscuros intereses económicos y políticos. Hay muchos casos. Ahí tienen el caso de Max Kaiser, que fue el abogado general del IFE, hoy INE, y después fue funcionario de Coparmex y también fue funcionario en el gobierno de Calderón y hoy es integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Está el caso de Amparo Casar, funcionaria de Gobernación con Fox y después integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Juan Pardinas, funcionario del Instituto Mexicano de Competitividad y ahora director de Reforma. Jesús Reyes Heroles, funcionario de Pemex, integrante del grupo GEA, Asociación Civil, y luego funcionario ejecutivo de consorcios energéticos. El caso de Santiago Krill, que fue del IFE y luego de Gobernación. Juan Molinar Orcasitas, lo mismo. Guillermo Valdés, de GEA, Asociación Civil, y después director del CISEN. Y uno de los más importantes personajes de este tipo es Claudio X González, operador de diversos mecanismos de tráficos de influencia, de extorsión al gobierno y de tráfico de recursos por diversas vías. Él se convirtió en uno de los más importantes operadores de la reforma educativa de Peña Nieto y en uno de los más importantes beneficiarios de los fondos, de los fideicomisos y del CONACYT, entre otros recursos públicos. Ahora opera recursos del extranjero. Esas operaciones impresionantes de muchos millones son lo que explica cuántos recursos manejó, por ejemplo, amigos de Fox en alguna época, o es lo que explica, por ejemplo, también que con una serie de operaciones inusuales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León pueda manejar 170 millones de pesos de triangulaciones entre diversas empresas sospechosas. Eso se tiene que investigar, por cierto. Se tiene que investigar a Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Aunque vengan a gritar aquí los de Movimiento Ciudadano, se tiene que investigar. Y qué bueno que el presidente de la República lo denunció, como cualquier ciudadano, porque todo ciudadano, incluido el presidente, está obligado a denunciar los hechos delictivos de los que tenga conocimiento. Ahora bien, en días recientes, en el semanario Contralínea, se documentó ampliamente una investigación en la que se afirma que grupos de intereses políticos y económicos extranjeros de Estados Unidos financian con 25 millones de pesos a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción. El monto representa el 20% de los ingresos totales de esa agrupación civil entre 2019 y 2020
cuando era presidida por Claudio X González Guajardo. Esa asociación civil supuestamente dedicada a defender el Estado de Derecho es utilizada por sus directivos como un instrumento político y mediático contra el gobierno federal. Afirma en su página de internet tener donantes en un número de 1,050, y de los cuales destacan, por ejemplo, la USAID de los Estados Unidos y la NED, así como las asociaciones privadas MacArthur Foundation y Ford Foundation, además de la suiza ACE. Estas organizaciones han financiado a Mexicanos contra la Corrupción, quienes han recibido 208 millones de pesos, un promedio de 70 millones de pesos anuales. Así, derivado de los hechos descritos, el pasado 6 de mayo la Presidencia de la República, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviaron una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en la que se solicita información respecto del financiamiento a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Es un hecho público y notorio que el 20 de octubre del año pasado se presentó la iniciativa Sí por México, en la que participan Martí, precisamente, entre otros, integrantes de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, incluido Claudio X González. Y el 10 de noviembre de 2020, esa organización Sí por México anunció públicamente su respaldo a una coalición política formada por el PRI, PAN y PRD. En ese orden de ideas, resulta indispensable conocer el destino de los recursos provenientes de grupos extranjeros de interés económico y político hacia la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad entre 2019 y 2020, cuando su presidente era Claudio X González Guajardo, toda vez que pudieran desprenderse diversos delitos y graves delitos, entre ellos los de carácter electoral, así como la vulneración de la soberanía nacional. Concluya, senador Martí, por favor. Instituciones políticas del Estado mexicano. Concluyo, senadora presidenta, tomando en cuenta que la Ley General en materia de delitos electorales señala en su artículo 7 que incurren en delitos electorales quienes por sí o interpósita persona proporcionan fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación política o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña electoral, y que son obligaciones de candidatas y candidatos rechazar toda clase de apoyo político o propagandístico proveniente de extranjeros, es que solicito se ponga a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que en ejercicio de sus atribuciones inicie la carpeta de investigación que corresponda a fin de determinar la probable responsabilidad de la Comisión de Hechos Ilícitos derivado de la posible triangulación de recursos provenientes de grupos de intereses económicos y políticos extranjeros a través de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para financiar campañas políticas a favor de una coalición formada por los partidos PRI, PAN y PRD y en contra del gobierno de la República. Muchas gracias por su atención. Se turna a la primera comisión. Bueno, esta es una denuncia que ya se presentó ante las autoridades competentes, pero no aguantaron la risa los del PAN. Apareció en escena Kenia López Rabadán, una senadora de esas que llaman de pilón, y luego salió con esto. Escaño de la senadora. Muchas gracias, presidenta, muy amable. Me parece que es claro, compañeras y compañeros, que el reglamento establece una ronda de iniciativas, pero yo quiero apelar
Presidenta, a la sensatez de esta comisión permanente. ¿Es necesario que abramos otra ronda de puntos de acuerdo? Nosotros en el PAN estamos proponiendo un punto de acuerdo para que la comisión permanente le exija a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum renuncien de manera inmediata a sus respectivos cargos y se pongan a disposición de las autoridades de Procuración de Justicia para el deslinde de responsabilidades respecto a los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en la línea 12. Presidenta, ¿me permite? Yo quisiera apelar a la sensatez. Estamos hablando, senadores, legisladores, estamos hablando de un tema verdaderamente importante, Presidenta. Estamos hablando de un tema que le preocupa a los mexicanos. Estamos hablando de un tema que ha dejado a víctimas mortales, a deudos, a lesionados. Este Congreso mexicano no puede callar ante la verdad. Y necesitamos que haya efectivamente y al desafuero del gobernador Cabeza de Vaca. Le pido por favor que haya continuidad qué lamentable que ocupa su mayoría para callar la exigencia de las víctimas de este país. Ojalá, presidente, ojalá y pueda usted tomar aberración para que el orden del día se modifique. Incluyamos este punto del orden del día. Muchas gracias, presidenta. A la senadora Jesús Lucía Trasviña. Bueno, pues la senadora Kenia López Rabadán perdió totalmente los estribos. Salió con lo de la línea 12 del metro. Le dijeron, oiga, todavía estamos con el desafuero de Cabeza de Vaca, ya ni estamos tratando eso. No, pero es que el Senado de la República, esta parecía una mujer vendiendo. Si se dedicara a las ventas ahí al menudeo, yo creo que le iba mejor, porque pues ya son necedades. Kenia López Rabadán, ¿quién la nombró o quién ha nombrado al PAN? Sigo, porque es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, que ya ofreció apoyo, que ya se realiza una investigación, que hay apoyo para los deudos. No es un asunto que tenga que ver con Claudia Sheinbaum. Este asunto tiene que ver más con Miguel Ángel Mancera. Sí, Mancera es el líder del PRD, pero es senador por el PAN. Explíquemelo. Pues son ellos mismos, hombre. Esta es la gente que no entiende razón, porque no quiere entender. Porque es mejor gritar y apabullar y no, que es que este Senado... Ya cállese, señora, ya siéntese. Es lo que debía hacer. Bueno, sí la sentaron finalmente, porque pues es que este tipo de personajes que pululan por la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, bueno, es la comisión permanente. Un punto de acuerdo. El punto de acuerdo fue que se genere la respetuosa solicitud a la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales para que se ejerzan acciones conducentes a aplicar la ley en contra de todos aquellos que cometan delitos electorales. Entre ellos, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por cierto, en ese mismo contexto debe plantearse otra situación muy importante. Están involucrados fondos de los Estados Unidos y eso es traición a la patria. Ahora, no solo es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, también debe meterse en el mismo redil a lo que es Signos Vitales, la nueva empresa a la que se trasladaron todos estos personajes, porque están metidos hasta el cuello, le sacan mucho a una investigación a fondo. Pues ya se pidió por parte de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados que se turne a las autoridades y que se ejerza acción competente. Puede ser la Fiscalía General de la República. Esto puede llegar a mucho más que una declaración en la Cámara de Senadores, en la Comisión Permanente. Por eso es importante. Lo que dice Kenia López Rabadán son los gritos de siempre. Gritos destemplados ante la falta de argumentos sólidos para defenderse. Ni siquiera eso saben. Defenderse.